Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de las avispas vilutinas, entre unos de los aspectos y de unos modelos para terminar con ellas, porque es que parece que estas avispas cada vez están más presentes, han venido y quieren quedarse. Surgen numerosos métodos para poder terminar con ellas, entre ellos, pues hace unos meses se presentaba un modelo a través de un dron en el que el objetivo era terminar con ellas. Esta tarde queremos hablar de este modelo, de cómo se prevé que vaya a, cómo actúa con respecto a estas avispas y además cómo van las cosas con respecto a los drones. Y para hablar de todo esto, esta tarde nos acompaña Luis Filgueira García, uno de los fundadores de este modelo que os vamos a adelantar ahora en unos minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, sobre todo porque no sé si pueden ver, pero es que nos han traído aquí los drones y todo, porque esta tarde vamos a tener una clase magistral, podemos decir, nos va a ir explicando todo lo que cómo funciona esto, pero antes de nada queremos conocerte un poquito mejor. ¿Cuál es esa vinculación? ¿Cómo comenzaste esa vinculación por un lado con las avispas, estas avispas velutinas, por otro lado con los drones? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Bueno, pues fue muy sencillo, realmente coincidió con mi jubilación. Y yo antes trabajaba en el ayuntamiento, en bomberos, y me jubilé y bueno, empecé a oír lo de los drones y ya había habido cosas y esto, entonces pues decidí meterme en ese mundo, me pareció interesante. Entonces me hice piloto y a través de una empresa que de hecho colaboro también en este proyecto, Aeromedia, es una empresa de drones, dan clases de pilotos y bueno, montaje, hacen proyectos, bueno, es una gran empresa. Y en cuanto a la velutina, pues también vi la incidencia que estaba teniendo la velutina en Galicia, y como es un tema que siempre me interesó, el tema de la biología y esto, pues también pues me presenté en la casa de Amel de Goente. Y allí pues Manolo, Isabel y la gente de allí, Manel, pues me acogieron muy bien y me animaron con este proyecto, que era una cosa que me pasó por la cabeza y que empecé a darle vueltas y a empezar a dibujar en un blog, a buscar pues los sensores que hacían falta, cómo acoplarlos, hasta que bueno, pues después de meses y de días en casa, muchas veces dibujando y haciendo y pensando, pues ideé un poco este proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto que tenemos aquí. Bueno, añadir un poco que claro, que yo hice el proyecto, pero cómo tenía que llevar un cañón, una válvula, un depósito, estas cosas, sí. Pero luego se vieron implicadas mucho más gente, porque realmente yo solo pues no hubiera podido sacar adelante, o me hubiera costado mucho más sacar adelante el proyecto. ¿Cuántas personas podemos decir que son las principales pues responsables de este? Bastantes, porque cada uno un poco hizo una parte, ¿no? A partir del diseño que había hecho yo del proyecto, pues eso, cómo tenía que funcionar, pues luego os explicaré cómo es. Apareció pues una gente, en principio la Casa de Amel, que creyó pues un poco en el proyecto, que me apoyó y que además pues colaboró asiduamente en el tema de lo que son las avispas velutinas, de lo que es la apicultura, o sea, me dio un sostén técnico a ese nivel, a nivel biológico, ¿no? de lo que es la avispa. Después Aeromedia, esta empresa que te hablaba antes, pues también creyeron también en mí, pues había hecho el curso allí con ellos y me formaron como piloto y bueno, me dieron apoyo también en esto, ¿no? Y participaron sobre todo en el montaje, porque ellos tienen un taller que se dedican a eso, a montaje de proyectos y todo esto. Entonces un poco con las líneas maestras que yo les había dicho como que pensaba que era la cosa, les pareció bien y fueron los que ejecutaron todo el montaje, pero previamente tú tienes unos dibujos, tienes unas explicaciones, unos cálculos más o menos de presiones, pero todo esto tienes que plasmarlo en un modelo técnico. Y entonces ahí aparecieron pues dos personas que aparecieron, pues uno por el curso de drones, otro por David y Miguel. Uno estudió arquitectura técnica, el otro pues también estudió pues imagen y sonido, técnico de imagen y sonido. Y apareció otra persona, Óscar, que estudió ingeniería industrial, que fue el que se encargó pues un poco de plasmar en un diseño 3D por ordenador, pues, y hacer un cálculo de presiones, de resistencias de tal. Entonces a partir de esa conjunción de intereses y de alguno más, por ejemplo pues Rodrigo, el de Subacuáticos del Norte, pues que me ayudó pues también a montar pues los manorreductores para darle presión al aparato, en fin. Hubo más gente, Pablo Flores, que por ejemplo también pues nos asesoró y nos hizo el estudio de seguridad para hacer las pruebas, porque tú puedes volar un dron, pero un dron de estas características tan grande, pesado, y volarlo en una zona
que no es que no había gente cerca, ya se mantuvieron distancias de seguridad según manda la legislación, pero exige un estudio de seguridad, aunque sea una zona libre de vuelo, ¿no? Y entonces Pablo Flores es un ingeniero aeronáutico que está muy versado en estos temas y de hecho trabajó anteriormente para Aeromedia y bueno, se prestó, de hecho seguimos teniendo una estrecha colaboración con él, ¿no? Y a raíz de todo esto surgió la empresa que tenemos ahora, VT, entre 4 socios, y seguimos colaborando con Aeromedia, colaborando porque ellos son grandes y muy técnicos y muy buenos. Y nosotros somos una empresa pequeñita, naciente, ferrolana, y bueno, hacemos cositas. De hecho, ahora nos han propuesto otro proyecto, y bueno, el cliente prefiere que lo mantengamos. Ya iba a preguntar yo qué era, pero tiene que ver algo relacionado con esto. Esta es otra cosa totalmente diferente, pero no, pero bueno, me han pedido discreción, así que no vamos a hablar de eso. Pero bueno, a raíz de esto van surgiendo otros proyectos. Y hombre, yo ya voy mayor, yo me imagino que me iré de esta tal, pero bueno, esperemos que esta empresa... Vamos a centrarnos ahora concretamente en este modelo. ¿Tiene un nombre concreto? No le hemos puesto nombres, decimos un dispositivo lanzador para control de plagas, porque en principio empezamos con la velutina. Es demasiado largo, ¿eh? Hay que acortar, hay que buscar... Bueno, también podríamos ponerle así una cosa rimbombante, como ponen ahora, ¿no? Lo que sea, ciclogénesis explosivas en vez de tormentas. Eso suena... Queda muy bonito, pero no sé, no le hemos puesto nombre realmente, ¿no? Cuéntenos cómo está formado. Bueno, es muy sencillo. Se basa pues, un poco en que un gas a presión puede ejercer una fuerza de proyección. Esto entonces se remite pues, a que tenemos un depósito que presurizamos previamente. Ahora mismo en esta fase le mantenemos una media presión, 20 kilos por centímetro cuadrado, y lo que hacemos es abrir repentinamente con el acceso al cañón y disparar un proyectil. Que nosotros, en principio... Que podemos ver que es desde aquí. Es desde ahí, sí. Puede ser un proyectil tipo dardo, una bola, o esférico, o tipo bala con un dispositivo de frenado. Puede llevar incluso un cartucho con partículas, dependiendo la plaga, porque en principio esto nace con la idea de atacar a la avispa velutina. Pero después nos damos cuenta que esto puede ser un dispositivo de control para más plagas, no solo para la avispa velutina. Entonces empiezas a abrir un abanico tanto de proyectiles como de presiones de lanzamiento, porque no es lo mismo un nido de avispa velutina, que tiene una dureza, que un nido por ejemplo, de procesionaria del pino. Entonces ahí vamos a jugar con la presión con la que lanzamos, no solo para proyectarlo a una distancia, sino para atacar directamente y con los proyectiles. Lo bueno de esto, a diferencia de otros métodos, es que puede volar, llegar bastante alto, a diferencia de otros métodos que no necesita pues las alturas humanas, y por otro lado también que estás más alejado del nido en este caso, por lo tanto tienes menos problemas, ¿no? Esto básicamente se centra en eso. Legalmente puedes volar hasta 120 metros de altura. Entonces, bueno, cualquier árbol, un eucalipto alto, un poco nació con eso. No piensa descartar ningún otro método de ataque a plagas, porque las pértigas, por ejemplo, con la vespa velutina se han demostrado que son muy eficaces, funcionan muy bien, el trabajo en altura, las escaleras de bomberos, todo esto está funcionando muy bien. Pero claro, una escalera de bomberos tienes que tener acceso al sitio, o en caso de, por ejemplo, de trabajos verticales, pues tienes un cierto riesgo de subirte a los árboles. Hay incluso aparatos como con drones que se basan en una especie de pértiga que se clava en el dron, pero ahí tienes tienes que estar estático y estás fijo a un punto, tiene un cierto peligro. Este lo lanza y se va. Entonces actúa lo que hayas metido dentro. Nosotros tenemos ideas de lo que habría que meter dentro del dardo. Y el dardo, con respecto a los otros proyectiles, tiene la ventaja que no solo podrías meter un biocida, sino, por ejemplo, podrías meterle algún dispositivo tipo temporizador o cualquier otra cosa, ¿no? La bola sería más, ¡pum!, lo metes ahí dentro y ya está, ¿no? Entonces la idea, además de eso, es que tú, si disparas con mucha fuerza, atravesarás el nido, con lo cual no harías nada. Entonces, este dispositivo lo que tiene de innovación también es que tú puedes regular la presión. Tiene aquí atrás una especie de purgador que actúas con un servo y que actúas con los mandos. Esto lo actúas desde abajo. Con estos dos mandos, ¿verdad? Uno lo utilizamos, por ejemplo, es el mando de control del dron, que lo llevaría el piloto, y aquel sería como si dijéramos el mando del artillero, ¿no? En el mando del artillero tú en la pantalla estás viendo la presión y la distancia, que la distancia la medimos con un distanciómetro láser. Entonces nos está diciendo, bueno, tienes el nido a 8 metros. Por tablas previamente hechas, sabemos que necesitamos a lo mejor 12 kilos para alcanzar esos 8 metros más, a lo mejor un par de kilos más,
añadidos para perforar el dron, el nido, sin atravesarlo, porque no queremos atravesarlo. Si es menos distancia, pues bajaremos la presión por medio del servo que actúa sobre el purgador. Entonces, esto está en esta fase, que no deja de ser un prototipo, ¿no? Ahora mismo estamos así, ¿no? Estáis en esta fase, pero ¿cuál es el objetivo y cuáles serían los siguientes pasos? El objetivo sería hacer un aparato, bueno, más compacto y mejor acabado que esto, porque no deja, esto es un prototipo, pero que además pues le pudiéramos automatizar, digamos, todas sus funciones, es decir, controlar la distancia, el tipo de plaga, bueno, en función de la dureza, con lo cual llevaríamos el purgador también, el regulador de presión, porque en este caso lo que hacemos es bajar la presión, pero está contemplado que pudiéramos bajarla o subirla, con medio de una botellita de gas, de CO2, en este caso estamos utilizando aire comprimido, pero nos valdría CO2 o quizás incluso mejor. Y entonces lo que podríamos era subir o bajar la presión en función de la distancia y del tipo de nido. Y que eso vaya, con un algoritmo matemático, vaya vinculado a eso, a la distancia del nido, al tipo de objetivo que queremos detectar y el tipo de proyectil. Con lo cual tú serías llegar a enfrentar el cañón del dron al objetivo a abatir y se ajustaría todo solo y dispararías. Con lo cual, pues mira, no tendrías que preocuparte, el artillero solo tendría que verificar que todos los parámetros son correctos. Después, además, quizás esto, por ejemplo, el distanciómetro se ve que es un poco aficionado, pero se le podría poner un distanciómetro ya que te pusiera en pantalla la distancia. Ahora mismo lo estamos viendo con una cámara FPV que va aquí, ¿no? Que va así, aquí, y que está mirando tanto el distanciómetro como el medidor de presión, un manómetro. Pero si le pones un medidor de presión ya en el cilindro, que te dé en voltios, que te dé en la pantalla la presión que tienes y que te dé la distancia, pues evidentemente ahorrarías peso, ahorrarías espacio, te quedaría más compacto el aparato y sería más preciso. Habéis hecho, de hecho, pruebas con el dron. Sí, lo hemos Cuéntanos hecho. cómo fueron. Bueno, en principio las pruebas que se fueron haciendo inicialmente, pues fueron bastante primitivas en principio. Era nada más que el depósito y un cañoncito y ver cómo funcionaba. Y bueno, se comportaba bien y luego le fuimos añadiendo poco a poco sensores, todo esto, hasta que vimos que era correcto. Se hicieron pruebas en el aire y lo presentamos este septiembre en una conferencia que hizo la Casa de Amel en San Saturnino, que también es de agradecer al Ayuntamiento de San Saturnino porque también nos apoyó en esto. Por eso te digo que hay tanta gente involucrada en este tema, ¿no? Y incluso, pues ya te digo, muy así directamente, pues Óscar, Pablo y los de Aeromedia y los de la Casa de Amel, fundamentalmente, ¿no? Después Rodrigo, ya te digo, hizo otras cosas, y luego más ayudas que casi ni recuerdo, pero que participó mucha gente en esto. Podemos decir que este proyecto tiene un cachito, un poquito de todos. Sí, la verdad es que sí. Por otro lado, tienes otro dron bastante más pequeño, para otro uso diferente, pero es una prueba de cómo es uno y cómo es otro. Y una de las preguntas que te tenía que hacer es que seguramente que mucha gente no sabe que para este tipo de dron se necesita tener carnet. O bueno, no sé cómo se llama exactamente, si es carnet, título... Sí, un título de piloto. Un carnet de piloto, un curso de piloto. En realidad tienes que tener curso de piloto para cualquier actividad que sea profesional. O sea, tú puedes volar un dron de este peso, de este no, pero de este peso lo podrías volar sin necesidad de ninguna titulación. Pero tendrías que cumplir la ley igual, porque hay mucha gente que se cree que compró en el campo donde sea un dron, salgo ahí, me lo vuelo a la ciudad, lo vuelo donde quiera. Es ilegal, tienes que cumplir la ley. Salió ahora una ley en diciembre del 2017 y tendrías que cumplirla. Mucha gente no la cumple, no saben dónde se está metiendo porque tienen una responsabilidad alta. Estos drones pueden hacer daño, mucho, quizás algo menos, pero también puede hacer bastante daño. Incluso pues hay quienes en su inconsciencia los vuelan cerca de aeropuertos y en sitios que son problemáticos, cerca de gente, sin tomar las medidas oportunas. Ya te decía que cuando hicimos la prueba de esto, hicimos un estudio de seguridad previo. No era preceptivo al 100%, ni te lo exigen. Además estamos volando en una zona cerca de San Saturnino, pero en una zona libre de vuelo. No hay ninguna tal. Pero aún así es conveniente hacer un estudio de seguridad porque iba a haber público, no inmediatamente cerca, a una distancia de seguridad suficiente. Pero bueno, un dron hay que mirar mucho las cosas, ¿no? Lo que también me llamaba la atención, como me comentabas anteriormente, es que tiene matrícula. Sí, los drones de uso profesional tienen que estar matriculados. Ellos y la emisora, esta se la acaba de caer ahora con el transporte, sería esta no tendría que porque es un auxiliar para el aparato que lleva abajo.
pero esta tendría que llevar una matrícula igual que esta. Esta va documentada, el nombre de la operadora, el número, o sea, todos los datos que puedan identificarlo en caso de caer. Este todavía no lo tiene porque lo compré hace una semana, pero sí, tendrá que tenerlo. Y otros drones que tenemos en la empresa, que tenemos también Phantom, algunos más, esos también están matriculados, evidentemente. El objetivo de la empresa es poder llegar a crear pues un modelo como este para terminar con las avispas velutinas, por ejemplo, para que ¿quién los tendría que utilizar? Porque como se necesita ese título de piloto, ¿para que la propia empresa lo utilizara o para que una persona tuviera que sacarse el carnet y fuera? Vamos a ver, eso nos lo hemos planteado y yo creo que esto es una cosa bastante profesional. Bueno, hay instituciones que ya tienen sus propios pilotos, por ejemplo, el grupo de bomberos de Ferrol tiene pilotos en nómina, hay bomberos que son pilotos y a lo mejor sería un camino que ellos adquirieran un producto más terminado que esto, ¿no? Esto es un prototipo, pues podría ser una vía a la administración en general, yo te hablo de bomberos de Ferrol porque es lo que conozco, pero la Junta, quien fuera, ¿no? O una empresa privada que se dedica al control de plagas, que se haga un piloto y que tenga un tal... Esto surge un problema, que es que la ley contempla que los tratamientos aéreos de fitosanitarios y tal se hacen muy difíciles, los hacen helicópteros y tienes que ser piloto aplicador. Entonces, para ser piloto aplicador hay unos cursos, pero rarísimos, que son para helicópteros, y de momento está la cosa un poco en el aire, pero sí los hay ya. Entonces tendrías que tener un curso específico. Después que te aprueben el producto a utilizar. Yo más o menos sé lo que metería ahí, pero quien tiene que decir la última palabra es la administración, porque son productos químicos y fitosanitarios y cosas de esas que tienen que ser aprobados por la administración. Por otro lado, la autonomía es otro aspecto a tener en cuenta. ¿Cuánto nos puede durar en el aire trabajando? Este en concreto 20 minutos, este media hora. Eso es una limitación que de momento tienen casi todos los drones, aunque los hay ya con una cierta autonomía más grande, pero bueno, estamos hablando de precios no muy asequibles al ciudadano, este concretamente, este no demasiado, pero este sí. Este grande a lo mejor pues en su día, pues costó sobre unos 8.000 euros. Estamos hablando de una cantidad importante. Estamos hablando de una cantidad ya apreciable, pero bueno, es importante en función de lo que el servicio y el uso exacto. Claro, esto no va a eliminar las velutinas, eso hay que, pero es que yo creo que no las va a eliminar ningún método que usemos. Porque la velutina ha venido para quedarse, lo que se puede... Ha venido para quedarse y ahora, para que lo están comentando muchísimo, están soterradas, están dentro de la tierra y hay que tener mucho cuidado porque como de repente rasques o toques algo, hay que tener mucho cuidado, así que pues aquí ya lo avanzamos. Sí, ya lo hacían hace años, pero no de una forma tan frecuente como lo están haciendo ahora. E incluso los nidos están yendo a más pequeños y más nidos. O sea, y vendrán otras novedades, porque la velutina, en principio, lo que parece es que es una especie muy adaptable, que se ha encontrado un medio amable para ella, de temperaturas y aunque no sea el ambiente que viven en Asia, pero han encontrado un ambiente húmedo, que es lo que quieren, con vegetación, con abundantes presas. La abeja de aquí todavía no se sabe defender, se acabará defendiendo y acabará estabilizándose más o menos, será un enemigo más para la abeja. De todos modos la mitifican, no es una especie excesivamente agresiva, salvo que le vayas al nido. Si le vas al nido, ella se defiende y se defiende con eficacia y además son muchas y grandes. ¿No? Pero no son más agresivas que otra especie de avispas que tengamos aquí, incluso alguno, yo pienso que algo menos incluso. Para finalizar esta entrevista ya me gustaría que me hicieras una valoración de los drones hoy en día en la actualidad y lo que van a ser en un futuro. Los drones al fin y al cabo son robots y va a ser el futuro. O sea, se van a hacer muchas cosas en el aire con drones. Luego pues, ya se están haciendo cosas dentro de tuberías, por ejemplo, para inspección de tuberías con algo que viene a ser drones. Los robots son drones subacuáticos. La única diferencia es que llevan un cable, pero por efecto de transmisión de órdenes. O sea, estamos empezando la época de la información y la robótica. Podemos decir que los drones ahora mismo están en su paso más incipiente porque en un futuro podremos, todo se basará en los drones. Esto es como antaño con los ordenadores, que todo el mundo pues no tenía ordenador y ahora quien no tiene un ordenador va a pasar lo mismo con los drones. Yo creo que sí, con la robótica yo creo. Con la robótica, la domótica, o sea, hemos llegado a la época de la información. Yo he llegado tarde, pero... Bueno, tarde no. Sí, bueno, he llegado a los umbrales de eso, ¿no? Yo me imagino que dentro de unos años ya no estaré en esto, pero sí, yo creo que la robótica y la informática vienen de la mano a través de la mecatrónica y todo esto para quedarse.
y es así. Tendremos que estar atentos de esas novedades e ir pues yendo con el tiempo. Pues yo creo que sí, y la gente joven es la que tiene cancha en esto, ¿no? Luis Filgueira, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchísimas gracias y esperamos que la próxima vez en Espacio Abierto nos cuentes ya que no es un prototipo, que es un modelo que ya se está comercializando o que se está utilizando en las administraciones. Muchísimas gracias por venir y por traer todo el equipo. Muchas gracias a vosotros y a ver si conseguimos algo. A ver. Y nada, muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las propias redes sociales o en el canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.